Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar con la refracción de la luz, un tema que tiene referencia y continuidad con la clase pasada que hablamos de la reflexión de la luz a cargo de nuestra compañera Andrea. Hoy vamos a darle continuidad a las exposiciones con este tema que, bueno, va a ser presentado por nuestra compañera Prisil y, bueno, ella lo va a explicar en este momento para que quede más claro, ¿ok? Así que, bueno, Prisil, ahora sí. Sí, profesor, muchas gracias. Buenos días, compañeros, y buenos días, profesor, y en general. Bueno, hoy día me toca exponer la reflexión de la luz. Eh, la reflexión de la luz es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio de otro con distinto índice reactivo. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios y si estos tienen índices de reflexión distintos. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propulsión de la onda señalada. Una de las leyes de la refracción es de Stern. El incide de reflexión de la luz de un medio por el seno del ángulo que forma el rayo incidente con la norma de separación entre dos medios e igual índice de reflexión. En el segundo medio por el seno del ángulo de reflexión. Ahí hay un ejemplo en imagen. Ya, profesor. Gracias. Ok, muchísimas gracias, señorita Prisil, por su presentación. Esperemos que hayan entendido, chicos, acerca de este tema de la reflexión de la luz, de la reflexión de la luz, porque es muy importante que sepamos que tiene relación. Para manera de conclusión, es muy importante, chicos, que entendamos que la refracción es el cambio de dirección y velocidad. Momentico, micrófono. Ok. Decía que la reflexión es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo. Solo se produce si la onda o índice oblicuamente sobre la superficie de reparación de los dos medios y siendo o si estos tienen índice de refracción distinto. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de las ondas señaladas. Ya lo vamos a entender mucho mejor. Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua. El lápiz parece quebrado. También se produce la refracción de la luz cuando atraviesa las capas de aire a distintas temperaturas, de la que depende el índice de la refracción. Los espejismos son productos o producidos por un caso extremo de refracción, denominado reflexión total, aunque el fenómeno de la refracción se observa frecuentemente en ondas electromagnéticas, como la luz. El concepto es aplicable a cualquier tipo de onda. Ustedes, chicos, en casa, si ustedes hacen el experimento, ustedes van a colocar un vaso de agua, meten un lápiz por lo menos por la mitad y se van a dar cuenta, obviamente, fuera del vaso, se van a dar cuenta cuando levanten el vaso y vean, van a darse cuenta que por las mismas ondas o el reflejo del agua, van a darse cuenta que el lápiz está como quebrado. Obviamente se va a ver un lápiz más grueso, más grande. ¿Por qué? Porque hay una refracción de luz ahí aplicada con el agua y se puede experimentar eso, ¿ok? Entonces, esta desviación en la dirección de propagación se explica por el medio de la ley de Snell. Sin embargo, el descubrimiento perdón, de un manuscrito revela que el árabe y matemático Chad había llegado a las mismas conclusiones que el holandés 6 siglos antes, entre los años 903 y 985. Esta ley, así como la refracción en medio de los homogéneos, es consecuencia del principio del Fermat, que indica que la luz se propaga entre dos puntos, siguiendo la trayectoria de recorrido óptico de menor tiempo. Eso lo podemos observar, como les acabo de decir, ustedes meten el lápiz en el agua
y se asoman en el vaso, van a darse cuenta cómo el lápiz se ve quebrado. Eso es por la misma situación que estamos acabando de decir, ¿ok? Por otro lado, la velocidad de la penetración de la luz en el medio de distinto de vacío está en la relación con la longitud de la onda. Y como un haz de luz blanca pasa por el medio del otro, cada color sufre una ligera desviación. Este fenómeno es conocido como dispersión de la luz. Por ejemplo, al llegar al medio más denso, las ondas más cortas pierden velocidad sobre las largas. Cuando las más largas, ¿ok? Y por ejemplo, cuando la luz blanca atraviesa un prisma, las longitudes de ondas cortas son hasta 4 veces más dispersas que las largas, lo cual explica que el cielo se vea más azulado, ya que por esa gama de colores el índice de refracción es mayor y se dispersa más. Entonces ya sabemos que esto tiene que ver mucho con la luz. Obviamente estamos en un tema donde hablamos de la luz, hablamos de la reflexión, del reflejo y de la refracción de este fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que esto ocurre únicamente por motivos de la luz y obviamente de otros fenómenos como el agua y de pronto la parte ocular. Obviamente nosotros tenemos una visión bastante perfecta, pero obviamente es manejada también o involucra mucho la luz para poder observar este tipo de experimentos. En la relación se cumplen las leyes deducidas por Hughes que se rigen por todo el movimiento ondulatorio. El rayo incidente, el reflejado y refractado se encuentran en el mismo plano. Los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, extendiendo por tales los que forman respectivamente el rayo incidente y el reflejo o el reflejado con la perpendicular, llamada normal, a la superficie de separación trazada en los puntos de incidencia. Entonces, todo esto depende de la velocidad de la luz, ¿ok? Por el que el viaje, por lo que es más lenta, cuando más denso sea el material y viceversa. Saben muy bien que cuando nosotros estamos observando este tipo de experimentos, obviamente el agua y su quietud, podemos observar un experimento que pasa en este caso, o sea, porque está estático, ¿no? Y obviamente hay otros experimentos que son bastante más rápidos, como por ejemplo cuando pasa una nube por el sol y podemos ver ese reflejo, podemos ver esos colores o el azul de las nubes, como acabamos de ver, dependiendo de la luz solar, obviamente. Podemos observar eso y a distinta velocidad porque a veces obviamente pasa una nube y podemos ver ese reflejo, ¿no? Podemos verlo en el agua, podemos verlo en un eclipse, podemos verlo en un atardecer también. O sea, todo esto es por refracción y reflexión de acuerdo a las definiciones que hemos acabado de observar. Entonces queda claro que la luz es bastante importante. La clase pasada hablábamos de que la luz viajaba unos 350 kilómetros por hora, o sea, 350.000, ok, no 350, 350.000, o sea, que era súper rápida y que nosotros no podíamos observarla a simple vista, pero que sí, cuando veíamos una bombilla que se estaba dañando, nosotros podíamos observar que la luz bajaba la frecuencia y obviamente podíamos darnos cuenta que la luz sí palparea con normalidad, solamente que trabaja a una velocidad tal que nosotros no podemos ver y que creemos ver la luz encendida siempre permanente, quieta, pero no, ahí cuando usted la está viendo a la bombilla quieta, la bombilla está viajando a una frecuencia de 300.000 kilómetros, 350.000 kilómetros por hora, obviamente es súper rápido. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos vemos en un espejo, estamos viendo una reflexión y estamos observando, ¿no? Nos estamos observando en el espejo por medio de la misma luz, de la velocidad, obviamente. Y la reflexión tiene que ver mucho también con eso, pero en este caso tiene que ver mucho con las ondas y la dispersión de esa misma, de la misma luz y hace que las cosas se vean un poco más quebradas, puede ser. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan podido entender en su totalidad y bueno, nos vemos en una próxima edición.